Napoleón I Bonaparte fue militar y estadista francés, general republicano durante la Revolución y el Directorio, artífice del golpe de Estado que lo convirtió en primer cónsul de la República. Era noviembre de 1799 y cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como emperador de los franceses, mayo de 1804. Fue coronado en diciembre y proclamado rey de Italia en 1805. Ostentó ambos títulos hasta 1815. Durante un poco más de una década tomó el control de casi toda Europa occidental y central mediante una serie de conquistas y alianzas. Solo tras su derrota en la Batalla de las Naciones cerca de Leipzig en 1813 regresó a Francia y al poder durante el periodo de los 100 días y fue derrotado para siempre en la Batalla de Waterloo, en Bélgica. Fue desterrado por los británicos a la isla de Santa Helena, donde falleció. Napoleón es considerado uno de los mayores genios militares de la historia, ya que sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en las mayores operaciones militares conocidas hasta ese momento en Europa, en la que involucró a uno de los soldados jamás visto en los ejércitos de la época. Además de estas proezas bélicas, se le conoce por el Código Napoleónico. Es considerado por algunos un ilustrado, debido a su extraordinario talento y capacidad de trabajo. Otros lo estiman un dictador tiránico, cuyas guerras causaron la muerte de millones de personas. Napoleón, adolescente, era huraño y taciturno. Se mantuvo apartado de sus compañeros, le gustaba estar solo para meditar y sentía profunda aversión a los franceses, a quienes acusaba de ser opresores de los corsos. No era buen estudiante y solo le preocupaban las matemáticas, en la que sí progresaba. Se dedicó a la lectura de obras clásicas que tuvieron una potente influencia en su espíritu. Su padre consiguió que Napoleón y su hermano José se trasladaran a la Francia continental para estudiar en la Escuela Militar Francesa de Brienne-le-Château a la edad de 10 años. Terminó estudiando artillería en la École Militaire. Fue comisionado como teniente segundo de artillería y tomó sus nuevas obligaciones en enero de 1786, a los 16 años. Se convirtió en comandante de artillería de las fuerzas francesas que sitiaban la fortaleza realista de Tolón, que se había amotinado contra el terror republicano y había permitido el desembarco de una fuerza anglo-española. Napoleón definió y ejecutó una estrategia basada en el emplazamiento de baterías artilleras que crearon una superioridad total de fuego previa a los asaltos a los diferentes fuertes que protegían Tolón, que fue evacuado por la Armada anglo-española. Su determinación, capacidad de trabajo y su frialdad bajo el fuego le convirtieron en el héroe del sitio, tras lo cual fue nombrado general de brigada. Bonaparte tomó el mando del ejército francés en Italia. Antes de partir, arengó a sus tropas con estas palabras: soldados, estáis mal vestidos y mal alimentados. El gobierno os debe mucho. Grandes provincias y ciudades serán vuestras. Allí hallaréis gloria y riqueza.
logró sacar a las fuerzas austriacas de Normandía con su victoria en la valla del puente de Arcón y derrotó al ejército de los Estados Pontificios. En 1797, Bonaparte, al mando del ejército, derrotó a 4 generales austriacos, cuyas tropas eran superiores en número, y forzó a Austria a firmar un acuerdo de paz. El resultante Tratado de Campoformio dio a Francia el control de la mayor parte del norte de Italia. Bonaparte marchó contra Venecia, ocupándola y acabando con más de 1000 años de independencia. Ese año organizó los territorios ocupados en Italia, lo que se conoció como la República Cisalpina. Como oficial de artillería, empleó la artillería como fuerza móvil para respaldar los ataques de infantería, beneficiándose de la ventaja tecnológica de Francia en materia de armamento. Fue conocido como un comandante agresivo, que contaba con la lealtad de soldados muy motivados. Maestro del engaño y del espionaje, ganó batallas al conocer de antemano el movimiento enemigo. En marzo de 1798, Bonaparte propuso llevar a cabo una expedición para colonizar Egipto, en aquella entonces provincia otomana, con el objetivo de proteger los intereses comerciales franceses y cortar la ruta de Gran Bretaña a la India. Los franceses ganaron la decisiva batalla de las pirámides con 25.000 hombres, enfrentados a 100.000 del enemigo. Sin embargo, toda la flota francesa, a excepción de 2 naves, fue destruida por el almirante Nelson en la batalla del Nilo. Con su ejército atrapado en Egipto, el objetivo de Bonaparte de fortalecer su presencia en el Mediterráneo se vio frustrado. Si bien logró considerar su poder en Egipto, sofocando antes diversas revueltas populares, ordenó que en Egipto la servidumbre y el feudalismo fueran abolidos y los derechos de los ciudadanos garantizados. Bonaparte fue llamado por los egipcios Sultán Kebir. No obstante, el asalto de Jaffa fue brutal. Los franceses se apoderaron de la ciudad tras unas horas de combate. Los soldados asesinaron a bayonetazos a 2000 turcos de la guarnición que trataban de rendirse. Se ensañaron durante 3 días con la población civil. Robaron, mataron a hombres, mujeres y niños. La matanza culminó cuando Bonaparte ordenó la ejecución de 3000 prisioneros turcos. Con la situación en Egipto estancada y la cada vez mayor inestabilidad en Francia, Bonaparte abandonó el país en una goleta rumbo a Francia, dejando al mando al general Kleber. Cuando llegó a París en octubre, la República estaba en bancarrota y el directorio, corrupto e ineficiente, estaba a su nivel más bajo de popularidad. Uno de los directores, Sieyes, pidió a Bonaparte un respaldo para ejecutar un golpe de Estado contra la constitución existente. Las tropas dirigidas por Napoleón tomaron el control y dispersaron a los consejeros legislativos, de forma que Bonaparte, Sieyes y Ducos quedaron como cónsules provisionales que regirían el gobierno. Bonaparte se adelantó redactando la Constitución del año 8, asegurando su elección como primer cónsul. Esto le convirtió en la persona más poderosa de Francia, poder que se incrementaría en la Constitución del año 10 cuando logró
que le nombrase primer cónsul vitalicio. Otras normas dictadas durante la regencia de Napoleón fueron el Código Penal y el Código de Comercio. En 1808 promulgó el Código de Instrucción Criminal. Si bien Bonaparte era un regente autoritario, la mayoría de Europa estaba gobernada por monarquías absolutas. Bonaparte trató de restaurar la ley y el orden después de los excesos causados por la Revolución, al tiempo que reformaba la administración del Estado. La paz entre Francia y Gran Bretaña era muy precaria. Las monarquías legítimas de Europa se mostraban recurrentes a reconocer la República, temiendo que la idea de la revolución fuera exportada a sus países. En Gran Bretaña, el hermano de Luis XVI fue recibido con honores de huésped de Estado, a pesar de que los británicos ya habían reconocido la República Francesa. Ante el escenario de indefensión de las posesiones francesas en Norteamérica, Napoleón decide la venta de Luisiana, un territorio de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, que, habiendo pertenecido por cesión de Francia a España borbónica, era ahora recabado por Francia en decisión unilateral. Estados Unidos buscaba, por su parte, la manera de controlar la navegación sobre el río Mississippi. La compra de Luisiana fue uno de los sucesos más significativos que tuvieron lugar durante el gobierno napoleónico, aunque en su momento pasó inadvertido. El precio establecido fue $7.40 por kilómetro cuadrado. No habiendo podido vencer a los británicos militarmente, Napoleón impuso el bloqueo sobre las mercancías británicas con el propósito de arruinar su comercio. Portugal fue una de las naciones que no se plegó al bloqueo, razón por la cual Napoleón buscó una alianza con España para invadir a Portugal. Debido a la debilidad militar española en el momento y tras la pérdida de su armada en la batalla de Trafalgar, se firmó el Tratado de Fontainebleau, en el que se permitía a Napoleón entrar en España con su ejército para derrotar a Portugal y cerrar las rutas comerciales británicas. Tras cruzar la frontera española, sus tropas ocuparon también ciudades españolas, lo que generó una rebelión popular que se inició en la Guerra de la Independencia Española, entre tropas francesas y españolas, en la que tuvo un papel fundamental la lucha de guerrillas. Napoleón decidió incluir a España en su imperio y nombró rey de ese país a su hermano José en el trono de España, dejando Nápoles como una monarquía manejada por su cuñado Murat. Tras la primera derrota importante de sus fuerzas en la batalla de Bailén, el mismo Napoleón comandó las fuerzas que invadieron a España y derrotaron al ejército de este país. También derrotó al ejército británico que vino en ayuda de España. Este conflicto supuso un gran desgaste humano. Se estiman las 300.000 bajas. También económico para Francia. Se calcula que el 10% de las bajas, tanto del lado español como francés, ocurrieron en dos sitios, en la ciudad de Zaragoza, entre 1808 y 1809. Si bien el Congreso de Erfurt había preservado
la alianza entre Napoleón y el zar ruso Alejandro I, en 1811 las tensiones comenzaron de nuevo entre ambas naciones. A pesar de ser un gran admirador de Napoleón desde su encuentro en 1807, Alejandro I era presionado por la aristocracia rusa para romper la alianza, ya que consideraba insultado el honor ruso. En 1812, los consejeros del zar le indicaron que una vasta revolución se estaba fermentando por toda Prusia y que era el momento propicio para atacar el imperio francés y recuperar Polonia. Gran número de tropas se desplazaron a la frontera con Polonia, más de 300.000 soldados de un ejército con un total de 410.000. Napoleón se anticipó y comenzó a expandir su ejército hasta lograr un contingente de 600.000 hombres, adicionales a los 300.000 que se encontraban en la península ibérica. Napoleón ignoró los consejos de no invadir el suelo ruso y el 23 de junio procedió. La tierra arrasada fue la técnica militar que usaron los rusos contra los franceses. Consistía en retroceder y no pelear de frente con los soldados de la Gran Armée y arrasar las tierras abandonadas a los franceses para que estos no pudieran abastecerse del territorio invadido. Los rusos evitaron batallar en repetidas ocasiones, aunque en algunos casos solo porque Napoleón dudó en atacar cuando la oportunidad se le presentó. Otra batalla de la campaña rusa fue la batalla de Borodino, que significó un gran triunfo para los franceses y es conocida como la batalla del lago Moscova. Los rusos se replegaron y Napoleón entró en Moscú, asumiendo que Alejandro I negociaría una paz. Sin embargo, las órdenes del gobernador del ejército y comandante en jefe, Rostopchín, era incendiar la ciudad. Tras un mes, temeroso de perder el control en Francia, Napoleón decidió salir de Moscú. Los franceses sufrieron en su retirada de Rusia. Era el invierno. De los 650.000 hombres que le invadieron, solo 40.000 cruzaron el río Berecina en noviembre de 1812. Se estima que 560.000 hombres del ejército francés murieron y 400.000 del ejército ruso, a lo cual hay que sumar cientos de miles de bajas en la población civil. Existió calma en invierno, mientras rusos y franceses intentaban recuperarse de sus masivas pérdidas. Un pequeño ejército atormentó a los franceses en Polonia y 30.000 tropas francesas debieron retirarse hacia los estados alemanes para reunirse con las fuerzas allí estacionadas, llegando a los 130.000 con los que los refuerzos de Polonia, cifra que crecería cuando Napoleón se presentase. Rusia se unió a la coalición, la cual ahora incluía a Rusia, el Reino Unido, España y Portugal. Napoleón reasumió el orden en Alemania e infligió una serie de derrotas a los aliados que culmina en la batalla de Dresde en 1813, donde las tropas aliadas sufrieron más de 100.000 soldados. Si parece que Napoleón iba a resurgir, se unieron a la coalición Austria, Suecia y en la batalla de las naciones de Leipzig, el 16 de octubre, los franceses fueron derrotados en un enfrentamiento en que los aliados contaban más del doble de las tropas de Napoleón. Después de esta batalla, donde murieron más de 100.000
soldados de ambos lados, Napoleón se replegó a Francia. Su ejército, de apenas 100.000 hombres, ya no era capaz de resistir la embestida de la coalición, que contaba con más de 500.000 de soldados. El 3 de abril de 1814, Napoleón fue depuesto por el Senado y bajo presión de sus mariscales. Napoleón abdicó, salvaguardando los derechos de su hijo, pero ante la imposibilidad de emprender una ofensiva, abdicó el 6 de abril, sin condiciones, y así negociar con los aliados. El 11 de abril, en Fontainebleau, estableció la renuncia de soberanía en Francia e Italia para sí y su familia, y aceptó su exilio en la isla de Elba, una isla pequeña a 20 kilómetros de la costa italiana, manteniendo su título de emperador de manera vitalicia. Napoleón escapó de Elba y desembarcó en Antibes el 1 de marzo de 1815, donde se preparó para retomar Francia. El rey Luis XVIII envió al quinto regimiento comandado por el mariscal Michel Ney, que había servido a Napoleón en Rusia. Al encontrárselo en Grenoble, Napoleón se acercó solo al regimiento, se apeó de su caballo y cuando estaba en la línea de fuego gritó: «Soldados del quinto, ustedes me reconocen. Si algún hombre quiere disparar sobre su emperador, puede hacerlo ahora». Tras un breve silencio, los soldados gritaron: «¡Viva el emperador!» y marcharon juntos con Napoleón a París. Llegó el 20 de marzo sin disparar un solo proyectil y aclamado por el pueblo, levantando un ejército regular de 140.000 hombres y una fuerza voluntaria que ascendió a 200.000 soldados. Era el comienzo de los 100 días. Establecido de nuevo en París, promulgó una nueva constitución de carácter democrático y liberal. Muchos veteranos acudieron a su llamada, comenzando de nuevo el enfrentamiento contra los aliados. El resultado fue la campaña de Bélgica, que concluyó con la derrota en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. El pueblo de París lo apoyaba en la lucha, pero los políticos le dieron su respaldo, por lo que abdicó en favor de su hijo Napoleón II. Marchó a Rochefort, donde capituló ante el capitán del buque británico. Napoleón fue encarcelado y desterrado por los británicos a la isla de Santa Elena en el Atlántico. Era el 15 de julio de 1815. Allí, con un pequeño grupo de seguidores, dictó sus memorias y criticó a sus aprensores. Enfermo del estómago, aquejado de una continua pesadez y un dolor de costado derecho, los médicos creían que era una afección hepática, pero era un cáncer de estómago. No se lo dijo a nadie hasta que estuvo seguro. Sin embargo, recientes investigaciones realizadas a muestra de su cabello, cortado poco después de morir, que había estado guardado en un sobre vacío, revelan que estaba impregnado con arsénico, a tal punto que necesitaban dosis muy altas para que fueran peligrosas. Esto sugiere que pudo morir envenenado, ya sea de forma intencionada o no. Bonaparte murió el 15 de mayo de 1821 y fue enterrado
en los inválidos.